Querían convertir este lugar en mi tumba, pero hoy se convertirá en la suya. Lo primero que noté no fue el latido punzante en mi cráneo ni el olor antiséptico que me quemaba las fosas nasales. Fue la forma en que la enfermera Elena no dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara que la mismísima muerte entrara bailando un vals vestida con bata de hospital. Señor Mendoza, ha despertado. Su voz poseía esa alegría forzada que los profesionales médicos perfeccionan cuando deben dar malas noticias. ¿Cómo se siente? Sentía como si me hubiera embestido un tren de carga conducido por mi suegra. Pero me guardé esa observación para mis adentros. He estado mejor. ¿Qué ocurrió? Los ojos de Elena se dirigieron de nuevo hacia la puerta. Su esposa dijo que usted se cayó por las escaleras del sótano. Se golpeó la cabeza contra el suelo de hormigón. Un accidente fortuito. Las escaleras del sótano, pensé. Solo que yo recordaba estar en nuestro dormitorio, no en el sótano. Recordaba el jadeo sobresaltado de Clara. El sonido de pies moviéndose apresuradamente y luego, la nada. Lo curioso de las lesiones en la cabeza, continuó Elena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible, es que a veces no coinciden con la historia contada. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, presionó algo contra la palma de mi mano. Un sobre pequeño, de esos que se usan para las notas de agradecimiento. Un chico de unos 13 años dejó esto para usted ayer. Dijo que debía verlo a solas antes de que alguien más viniera a visitarlo. Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que hizo que mi cabeza, ya dolorida, latiera con más fuerza. Sus heridas, señor Mendoza, son consistentes con un traumatismo por objeto contundente. Múltiples impactos. Alguien lo golpeó, y lo golpeó bien. El sobre se sentía como si pesara media tonelada. Su esposa llegará pronto, añadió Elena, enderezándose mientras unos pasos resonaban en el pasillo. Ha estado muy preocupada por su recuperación. Seguro que sí. Después de que Elena se marchara, abrí el sobre con dedos temblorosos. En su interior había una unidad USB y una nota escrita con las cuidadosas letras de molde de un niño que se esfuerza por ser pulcro. Señor Mendoza, vi lo que pasó a través de la ventana de su dormitorio. Estaba en mi casa del árbol. Lo siento mucho. Hugo. Hugo Ramos, el chico de al lado. 13 años, con un telescopio y demasiada curiosidad para su propio bien. Normalmente, esa combinación me irritaba soberanamente. Hoy, podría haberme salvado la vida. Conecté la unidad a la tableta que alguien había dejado en mi mesa de noche. El video estaba movido, grabado a través de una ventana desde unos 10 metros de distancia, pero el audio era nítido. Allí estaba yo, de pie en el umbral de mi propio dormitorio. Allí estaba Clara, desnuda como el día en que nació, apresurándose a envolverse en una sábana. Y allí estaba Esteban Ruiz, el primo de mi esposa, igualmente desvestido y significativamente menos preocupado por la modestia. Javier, puedo explicarlo. La voz de Clara sonaba pequeña pero clara a través de los altavoces. ¿Explicar qué? ¿Qué te estás acostando con tu primo en nuestra cama? Mi voz grabada sonaba sorprendentemente tranquila. Siempre me había sentido orgulloso de mantener la calma bajo presión. No es mi primo de sangre, replicó Clara con dureza, y tuve que admirar sus prioridades. Incluso atrapada con las manos en la masa, le preocupaban los tecnicismos. Esteban, mientras tanto, había agarrado sus pantalones e intentaba escabullirse hacia la puerta. Mira, Javier, esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Porque parece que te estás acostando con mi mujer. El rostro de Esteban cambió. El embarazo desapareció, reemplazado por algo más repugnante. Sí, bueno, tal vez si tú la satisficieras, ella no necesitaría a un hombre de verdad. Me vi a mí mismo dar un paso adelante. ¿Un hombre de verdad? Tienes 38 años y nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses.
Al menos no huelo a serrín y sudor. Pero Esteban estaba preparado. Agarró un pesado trofeo de cristal de la cómoda de Clara, algún reconocimiento corporativo de su puesto en recursos humanos, y lo blandió como una masa. El primer golpe me alcanzó en la sien. Me tambaleé, pero no caí. El segundo, un gancho brutal a la mandíbula, me hizo retroceder mareado. El tercero, un golpe descendente a la coronilla, me desplomó como un saco de cemento. Esteban, detente. El grito de Clara fue desgarrador. Lo vas a matar. Tal vez debería hacerlo, gruñó Esteban, levantando el trofeo de nuevo. No, lo necesitamos vivo. Si muere, investigarán. Se enterarán de lo nuestro. Esteban bajó su arma improvisada, respirando con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Haremos que parezca un accidente. Ayúdame a llevarlo al sótano. El video terminaba ahí, pero ya había visto suficiente. Mi amada esposa de 12 años y su despreciable primo me habían dejado inconsciente y habían montado una escena de accidente para cubrir sus huellas. La puerta se abrió y Clara entró cargando flores, luciendo su expresión más compungida. Javier. Oh, cariño, has despertado. Estaba tan preocupada. Se apresuró hacia mi cama y tuve que luchar contra cada instinto para no apartarme de su contacto. ¿Cómo te sientes? El doctor dijo que podrías tener algo de pérdida de memoria por la conmoción. Estoy bien, logré decir. Solo cansado. ¿Recuerdas lo que pasó? La miré a los ojos, esos mismos ojos verdes de los que me había enamorado 13 años atrás, y no vi nada más que cálculo. No, mentí. Nada después de la cena. El alivio cruzó su rostro tan rápido que casi me lo pierdo. El doctor dijo que eso es normal. Te caíste por las escaleras del sótano, te golpeaste la cabeza contra el hormigón. Te encontré inconsciente. Debe haber sido una caída terrible. Fue espantoso. Había mucha sangre. Me apretó la mano y su contacto hizo que mi piel se erizara. Pensé que te había perdido. Sí, claro. Lo único que ella había perdido era su entretenimiento de la tarde. ¿Dónde está Esteban? Pregunté, observando su reacción con cuidado. ¿Esteban? ¿Por qué preguntas por Esteban? Solo me lo preguntaba. ¿No se estaba quedando con nosotros esta semana? Otro destello de pánico. Sí, pero se fue ayer por la mañana. Tenía una entrevista de trabajo en Valencia. Más mentiras. A este ritmo, se le iba a gastar la lengua. Un golpe en la puerta nos interrumpió y la inspectora Diana Márquez entró. Conocía a Diana de la taberna El Molino, donde solía detenerse a tomar una caña después de su turno. Estaba en sus 40, con el pelo canoso y esa clase de expresión escéptica que surge de 20 años escuchando mentir a la gente. Señor Mendoza, soy la inspectora Márquez. Necesito hacerle unas preguntas sobre su accidente. Clara se tensó a mi lado. ¿Es realmente necesario? Acaba de despertar. Solo es rutina, señora. No tomará mucho tiempo. Los ojos de Diana nunca abandonaron mi rostro. Señor Mendoza, ¿recuerda haber caído por las escaleras? No, no recuerdo nada. Sus heridas son bastante graves para una simple caída. Múltiples contusiones, un traumatismo significativo en el cráneo. Tiene suerte de estar vivo. Supongo que sí. Diana tomó algunas notas en su libreta. Señora Mendoza, usted dijo que encontró a su marido al pie de las escaleras del sótano. Así es. Alrededor de las 6 de ayer por la tarde. ¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió el accidente? En la planta de arriba, preparando la cena. Oí un estruendo y fui a investigar. ¿Alguien más presenció la caída? El agarre de Clara sobre mi mano se apretó. No, estábamos solos en casa. Diana asintió y cerró su libreta. Bueno, los accidentes ocurren.
Cuídense. Después de que se fue, Clara se relajó visiblemente. Aquello fue extraño. ¿Por qué enviarían a una inspectora por un accidente doméstico? Tal vez sea el procedimiento estándar para lesiones en la cabeza, sugerí. Tal vez, respondió ella, pero no sonaba convencida. Esa noche, después de que Clara finalmente se fuera a descansar, llamé a la inspectora Márquez desde el teléfono del hospital. Inspectora, soy Javier Mendoza. Necesitamos hablar sobre mi intento de asesinato. Hubo una pausa. Estaré allí en 10 minutos. 10 minutos después, Diana estaba de vuelta en mi habitación, esta vez con un ordenador portátil y una expresión muy diferente. Muéstrame lo que tienes, Javier. Le puse el video. Lo vio 2 veces sin decir una palabra. Esta es una evidencia bastante condenatoria, dijo finalmente. Pero hay problemas. El video fue tomado ilegalmente a través de una ventana. Podría no ser admisible en el juicio. ¿Y qué hay del ataque? Se ve claro como el día. Lo es, pero Esteban podría alegar legítima defensa. Podría decir que tú atacaste primero y que el video solo lo muestra defendiéndose. Eso es una mierda y lo sabes. Lo que yo sé y lo que puedo probar ante un tribunal son 2 cosas distintas. Cerró el portátil. Pero puedo traerlos para interrogarlos. Hazlo. Javier, necesito advertirte. Si actuamos y el cargo no se sostiene, sabrán que lo recuerdas todo. Eso podría ponerte en peligro. Pensé en la actuación de Clara de esa tarde. Toda esa falsa preocupación y esas lágrimas manufacturadas. Inspectora, ya estoy en peligro. Al menos de esta manera, lo veré venir. Arrestaron a Esteban a la mañana siguiente. Vi desde la ventana de mi habitación del hospital como 2 coches patrullas se detenían ante la casa y los agentes se lo llevaban esposado. Clara estaba en el porche delantero con su bata de baño, interpretando a la perfección el papel de la esposa sorprendida y confundida. Al mediodía, él ya estaba fuera bajo fianza. Evidencia insuficiente para intento de asesinato, explicó la inspectora Márquez cuando llamó. Su abogado argumentó legítima defensa y, sin testigos adicionales, no podemos probar la intención de causar un daño corporal grave. Así que, por ahora, queda libre. Pero hemos abierto una investigación. A veces estas cosas llevan tiempo. Mientras ellos se tomaban su tiempo, Clara y Esteban probablemente estarían planeando su próximo movimiento. Pedí el alta esa tarde contra el consejo médico y las teatrales protestas de Clara. Javier, necesitas descansar. El doctor dijo que deberías quedarte otro día en observación. Estoy bien. Quiero ir a casa. Pero ¿y si tienes complicaciones? ¿Y si? Me giré para mirarla y algo en mi expresión hizo que retrocediera un paso. He dicho que estoy bien. La casa se sentía diferente cuando cruzamos la puerta principal. Todo se veía igual. Los cojines decorativos de Clara dispuestos meticulosamente en el sofá. Su colección de velas aromáticas en la repisa de la chimenea. Las fotos familiares que ahora parecían la prueba de una mentira. Pero la atmósfera había cambiado. Esto ya no era mi santuario, era territorio enemigo. Te prepararé un poco de sopa, ofreció Clara. Deberías comer algo. No tengo hambre. Necesitas recuperar fuerzas. Lo que necesito es aire fresco. Voy al garaje. El garaje siempre había sido mi refugio. Clara nunca venía aquí. Decía que olía a aceite y serrín. No se equivocaba, pero para mí eran olores reconfortantes. Olores honestos. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que no había llamado en meses. Soluciones de Seguridad Soria. Habla Pedro. Pedro, soy Javier Mendoza. Javier. Por Dios, me enteré de lo de tu accidente. ¿Cómo lo llevas? Pedro Marín había sido mi mejor amigo desde el instituto. Habíamos servido juntos en misiones en el extranjero,
volvimos a casa y tomamos caminos separados. Yo en la construcción, él en la seguridad privada. Medía 1,90 m, era ancho como un armario y tenía esa clase de mente suspicaz que lo hacía excelente en su trabajo. Necesito verte esta noche. Y Pedro, no menciones esta llamada a nadie. Suena serio. Lo es. Nos reunimos en el Mesón del Puerto, un lugar de comidas abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad. Pedro ya estaba en un reservado al fondo cuando llegué, con una taza de café y aspecto preocupado. Parece sacado de una pesadilla, dijo a modo de saludo. Me siento peor. Me deslicé en el asiento frente a él. Pedro, lo que estoy a punto de decirte no sale de esta mesa. ¿Entendido? Se lo conté todo. El video, el ataque, las mentiras de Clara, la liberación de Esteban. Pedro escuchó sin interrupciones, con la expresión cada vez más sombría. Hijos de puta, masculló cuando terminé. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Quiero saberlo todo sobre Esteban Ruiz. Sus finanzas, sus negocios, su historial criminal, su marca favorita de ropa interior, todo. Eso te costará. ¿Cuánto? Solo los gastos. Pero Javier, si vamos a hacer esto, tenemos que ser inteligentes. Nada de medias tintas ni de aficionados. O lo hacemos bien o no lo hacemos. De acuerdo. Pedro sacó un pequeño cuaderno y empezó a escribir. Lo primero es lo primero, necesitamos equipo de vigilancia. Cámaras, dispositivos de audio, rastreadores GPS. Tengo contactos que pueden conseguirme todo lo que necesitemos sin preguntas. ¿Qué hay de los problemas legales? ¿Qué problemas legales? Soy un detective privado con licencia. Tú eres mi cliente. Mientras no infringamos ninguna ley, no hay problema. Y si tenemos que doblar alguna regla, por un momento, pareció el mismo loco que se había ganado 3 medallas y una baja por méritos. Pues no dejaremos que nos atrapen. Durante los siguientes 2 días, Pedro hizo su magia. Instaló microcámaras por toda la casa, tan pequeñas que eran virtualmente invisibles. Puso rastreadores GPS tanto en el coche de Clara como en la furgoneta de Esteban. Incluso logró clonar el teléfono móvil de Clara, dándonos acceso a todas sus llamadas y mensajes. ¿Cómo diablos lo has conseguido? Pregunté mientras me mostraba el software de monitoreo. Secretos del oficio. Digamos que tu esposa no es tan cuidadosa con su información personal como debería. El primer gran avance llegó el jueves por la noche. Clara pensaba que yo estaba dormido, sedado por la medicación para el dolor que me había estado insistiendo en tomar toda la semana. En su lugar, yo estaba en el garaje monitorizando las señales del equipo de Pedro. Clara estaba al teléfono en la cocina, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No, Esteban, no puedes venir aquí. Es demasiado arriesgado. No me importa lo que necesites. Tenemos que tener cuidado porque la policía vigila. Por eso. ¿A qué te refieres con que vigilan? Me interrogaron durante 2 horas hoy. Mi presión arterial se disparó. ¿2 horas? Ella me había dicho que fue una breve entrevista de seguimiento. Me preguntaron por nuestra relación, sobre cuánto tiempo te habías estado quedando aquí, sobre qué estábamos haciendo cuando Javier tuvo el accidente. Me mantuve firme en la historia, pero esa inspectora Márquez no se lo traga. No, no creo que Javier recuerde nada. Ha estado actuando normal. Bueno, lo normal que él suele actuar. Gracias por el cumplido, cariño. Necesitamos perfil bajo por un tiempo. Dejar que las cosas se enfríen. Sé que es difícil, pero no tenemos otra opción. Una vez que esto pase, podremos planear nuestro siguiente movimiento. ¿Cómo que qué movimiento? Esteban, ya hablamos de esto. Sí, sé lo que dije, pero eso fue antes de que casi muriera. Porque no soy una carnicera, por eso. La conversación continuó otros 10 minutos,
pero ya había oído suficiente. Estaban planeando algo, y fuera lo que fuese, no auguraba nada bueno para mi existencia. A la mañana siguiente, confronté a Clara durante el desayuno. ¿Cómo fue tu entrevista con la inspectora Márquez ayer? Clara casi se atraganta con el café. ¿Entrevista? Ah, eso. Fue bien. Solo preguntas de rutina. Estuvo aquí 2 horas. Eso parece más que rutina. ¿Fueron 2 horas? Supongo que el tiempo vuela cuando te interrogan sobre el accidente de tu marido, forzó una risa. Querían saber sobre Esteban. Sobre cuánto tiempo se había quedado aquí y ese tipo de cosas. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que ha estado buscando trabajo, que se ha quedado en la habitación de invitados, que se fue para una entrevista el día de tu accidente. Cada palabra era una mentira dicha con esa clase de sinceridad que me habría engañado hace una semana. ¿Dijeron cuándo podrían arrestarlo de nuevo? ¿Arrestarlo, Javier? Solo lo detuvieron por un soplo anónimo. No tienen ninguna prueba real. Soplo anónimo, sí. Me pregunté si realmente se lo creía o si solo me estaba poniendo a prueba. Voy a la ferretería, anuncié, levantándome de la mesa. ¿Para qué? Cerraduras. Si Esteban va a estar entrando y saliendo, quiero asegurarme de que la casa sea segura. El rostro de Clara palideció. No pensarás que él es familia, Javier. Es la familia que me mandó al hospital. Eso fue un accidente, Javier. Una pelea que se fue de las manos. La miré fijamente. ¿Una pelea? Pensaba que me había caído por las escaleras. Se dio cuenta de su error de inmediato. Quise decir si hubiera habido una pelea. Hipotéticamente, ¿verdad? Hipotéticamente. La dejé sentada a la mesa de la cocina, probablemente preguntándose cuánto recordaba yo en realidad. Lo cierto era que ahora lo recordaba todo. No solo el ataque, sino los meses previos. Las noches de Clara, trabajando hasta tarde, su repentino interés por el gimnasio, la forma en que empezó a vestir diferente, poniéndose perfume para ir al supermercado, comprando lencería que nunca aparecía en nuestro dormitorio. Todas las señales clásicas, y yo las había pasado por alto todas. En la ferretería compré algo más que cerraduras. Compré un sistema de seguridad, sensores de movimiento y una pequeña cámara digital diseñada para la casa. Si querían jugar, me aseguraría de tener un asiento en primera fila. Esa noche, Pedro llamó con su informe preliminar sobre Esteban Ruiz. Tu chico tiene un buen historial, dijo. 3 detenciones por conducir ebrio, 2 denuncias por violencia doméstica que fueron retiradas y una bancarrota en 2018. Ha estado viviendo de tarjetas de crédito y ayudas familiares los últimos 2 años. ¿Qué hay del empleo? Casi inexistente. Ha tenido 17 trabajos distintos en los últimos 5 años. De todo, desde vendedor de coches hasta gerente de restaurante. Nunca duró más de 8 meses en ningún sitio. Así que es un perdedor. Un perdedor con gustos caros. Conduce una furgoneta nueva que cuesta más de lo que la mayoría gana en un año. Y según sus redes sociales, ha estado llevando a tu mujer a restaurantes bastante exclusivos. Eso explicaba a dónde se habían ido las horas extras de Clara. Hay algo más, continuó Pedro. He husmeado en sus registros financieros. Hace 3 meses, hizo un depósito en efectivo de 25.000 euros. ¿De dónde sacó 25.000 pavos? Eso intento averiguar. No hay registro de que haya vendido nada valioso. Sin herencias, sin loterías. El dinero simplemente apareció. Sigue cavando. Ya estoy en ello. Pero Javier, tengo que advertirte algo. He estado monitorizando sus comunicaciones y ha estado preguntando por ti. Tus horarios, tus hábitos, a dónde vas cuando no estás en casa. Está planeando algo. Eso parece.
tienes que tener cuidado. Tal vez considera quedarte en otro lugar un tiempo. No, esta es mi casa y no voy a huir. Entonces, al menos, empieza a llevar protección. Puedo conseguirte una licencia de armas en 48 horas. Hazlo. Después de colgar con Pedro, me senté en mi taller del garaje, rodeado de las herramientas que había coleccionado durante 20 años de trabajo en la construcción. Martillos, sierras, taladros, todos capaces de infligir un daño serio en las manos adecuadas. Pero no planeaba herir a nadie. Planeaba algo mucho peor. Iba a destruirlos. La vigilancia de audio dio sus frutos el sábado por la noche. Clara pensaba que yo estaba groggy frente al televisor, pero en realidad estaba en el garaje escuchando su conversación telefónica con su hermana, Lucía. No sé qué hacer, decía Clara. Javier actúa raro desde el accidente. ¿Raro cómo? Preguntó Lucía. Haciendo preguntas sobre Esteban, sobre mi entrevista con la policía. Es como si supiera algo. ¿Crees que recuerda lo que pasó? Hubo una larga pausa. No lo creo. El doctor dijo que la pérdida de memoria podría ser permanente, pero ahora está diferente. Frío. Distante. Tal vez deberías dejarlo con Esteban. Al menos hasta que esto pase. No puedo, Lucía. No lo entiendes. Estoy enamorada de él. Casi suelto una carcajada. Amor, claro. Estaba enamorada de un borracho desempleado que había dejado inconsciente a su marido. Clara, sé realista. Esteban no tiene dinero, ni trabajo, ni futuro. Javier es un buen hombre con ingresos estables y una casa casi pagada. Javier es aburrido. Llega a casa cada día cubierto de serrín, ve deportes en la tele y se duerme a las 10. Esteban me hace sentir viva. Viva lo suficiente como para arriesgarlo todo. No sabes lo que es estar casada con alguien que te da por hecho. Javier no me dice que estoy guapa desde hace años. No me sorprende. No me hace reír. No me hace sentir especial. Así que decidiste acostarte con su primo. Que no es su primo de sangre. Es el hijo del segundo marido de la tía de Javier. No hay relación real. Ese no es el punto y lo sabes, Lucía suspiró. Mira, supongamos que dejas a Javier por Esteban. ¿Qué pasaría? Perderías la mitad de todo en el divorcio y Esteban no puede mantenerse ni a sí mismo, mucho menos a una mujer. Hemos hablado de eso. Esteban tiene algunas oportunidades de negocio en camino. Grandes oportunidades. ¿Qué clase de oportunidades? No puedo entrar en detalles, pero digamos que el dinero no será un problema por mucho tiempo. Oportunidades de negocio. Aquello era interesante, especialmente considerando el misterioso ingreso de 25.000 euros que Pedro había descubierto. La conversación continuó otros 20 minutos, pero yo ya había escuchado lo importante. Clara planeaba dejarme por Esteban, y Esteban tenía algún tipo de plan turbio para ganar dinero. El lunes por la mañana me pedí el día libre por enfermedad y pasé la jornada siguiendo a Esteban. Se alojaba en un hostal barato de la Nacional, pagando en efectivo semana a semana. A las 9:30, condujo hasta una cafetería del centro y se reunió con un hombre al que no reconocí. Alrededor de los 45, traje caro, el tipo de sujeto que gritaba, abogado, o contable. Hablaron durante una hora, pasándose documentos sobre la mesa. No pude acercarme lo suficiente para oír la conversación, pero logré sacar algunas fotos con el teleobjetivo que Pedro me había prestado. Cuando la reunión terminó, Esteban fue al banco e hizo otro depósito en efectivo. Esta vez fueron 15.000 euros. Esa noche, Pedro pasó las fotos por su software de reconocimiento facial. Tu hombre misterioso es Marcos Valdés, anunció. Es un promotor inmobiliario con oficinas en Madrid y Barcelona. Resulta que está bajo investigación federal por blanqueo de capitales.
Piensan que ha estado lavando dinero del tráfico de fármacos a través de transacciones inmobiliarias legítimas. Llevan 2 años montando el caso contra él. ¿Y Esteban está involucrado? Eso parece. He cavado más en sus finanzas. En los últimos 3 meses, ha hecho 4 depósitos en efectivo que suman 68.000 euros. Todos ellos en las 24 horas siguientes a reunirse con Valdés. Así que ahora es un traficante. Más bien un mensajero o un intermediario. Valdés necesita gente para mover dinero. Gente que no esté bajo el radar de las autoridades. Esteban encaja perfectamente. Desesperado por efectivo, sin empleo fijo, dispuesto a correr riesgos. Esto se ponía cada vez mejor. No solo mi esposa me engañaba con un perdedor, sino que el perdedor era también un criminal. Pedro, necesito que documentes todo. Cada reunión, cada transacción, cada llamada. Si vamos a hundirlos, necesitamos pruebas que se sostengan. Ya estoy en ello. Pero Javier, si Esteban trabaja con Valdés, está jugando en las grandes ligas. Esta no es la clase de gente que desaparece silenciosamente cuando los descubren. ¿Qué quieres decir? Digo que tenemos que ser muy cuidadosos. Un movimiento en falso y podríamos acabar en un lío mucho mayor que un cargo por ataque. Tenía razón, por supuesto, pero yo ya había pasado el punto de preocuparme por mi seguridad personal. Clara y Esteban habían intentado destruir mi vida. Ahora me tocaba a mí. El siguiente gran golpe llegó el miércoles por la noche. Clara trabajaba hasta tarde, otra vez. En realidad, estaba en la habitación del hostal de Esteban y, gracias al equipo de Pedro, yo tenía un asiento de primera fila para su reunión. La calidad del audio no era perfecta, pero bastaba. Te he echado de menos, dijo Clara nada más entrar. Yo también, nena. ¿Cómo va el inválido? Sigue sospechando. Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre dónde te estás quedando. ¿Qué le has dicho? Que te fuiste del pueblo para una entrevista, pero no creo que me crea. Tal vez es hora de considerar soluciones más permanentes. ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente a qué me refiero. Javier es un problema que no va a desaparecer. Cuanto más tiempo pase, más probable es que recuerde lo que ocurrió. Esteban, ya hablamos de esto. No soy una carnicera. No tienes por qué serlo. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Las obras de construcción son lugares peligrosos. ¿Quieres matar a mi marido? Quiero solucionar nuestro problema. Clara, piénsalo. Si Javier muere, tú lo heredas todo. La casa, su seguro de vida, sus ahorros. Estamos hablando de $500,000, tal vez más. ¿Y si nos atrapan? No nos atraparán. Parecerá un accidente, como la última vez. La última vez no salió tan bien porque no estábamos preparados. Esta vez lo planearemos bien. Los escuché discutir mi asesinato durante otros 10 minutos, puliendo detalles como si planearan unas vacaciones. Clara se resistía, pero Esteban era persistente, y pude oír cómo su resolución se debilitaba con cada argumento. Para cuando ella salió de la habitación, habían acordado pensárselo unos días más. Había oído suficiente. A la mañana siguiente llamé a la inspectora Márquez y quedé con ella en la comisaría. Javier, tienes un aspecto horrible, dijo cuando entré en su despacho. Me siento horrible, pero tengo algo que debe escuchar. Le puse las grabaciones de la habitación del hostal. Las escuchó con cara de póker, tomando notas pero sin revelar sus pensamientos. Esto es bueno, dijo cuando terminó. La conspiración para cometer asesinato es un cargo grave, pero sigue habiendo problemas. La grabación se hizo sin su consentimiento. Dependiendo de cómo se obtuvo, podría no ser admisible. ¿Y si le dijera que tengo más pruebas? Registros financieros, fotos, documentación de la implicación de Esteban con criminales conocidos.
Márquez se inclinó hacia adelante. Diría que has estado muy ocupado. Pasé la siguiente hora exponiendo todo lo que Pedro y yo habíamos descubierto. La conexión de Esteban con Marcos Valdés, los depósitos misteriosos, la operación de blanqueo. Para cuando terminé, Márquez parecía impresionada a su pesar. Javier, esto es de nivel federal. Si la mitad de lo que me cuentas es cierto, estamos ante una red criminal importante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora hago unas llamadas. El Cuerpo Nacional de Policía ha estado buscando una forma de acercarse a la operación de Valdés. Tu amigo Esteban podría ser la apertura que necesitan. Y Clara, si podemos probar que los ha estado ayudando, podemos probar que está implicada en la conspiración para matarte. Caerá con el resto. ¿Cuánto tiempo llevará? Estas cosas van despacio. Las investigaciones pueden llevar meses. No tengo meses. Están planeando eliminarme. Márquez estudió mi rostro un largo rato. Javier, voy a darte un consejo extraoficial. Ten mucho cuidado. No vayas a ninguna parte solo. No sigas rutinas predecibles. Y por el amor de Dios, no los confrontes directamente. ¿Y si te dijera que tengo un plan diferente? Te diría que no quiero oírlo. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Deja que nos encarguemos nosotros. Como se encargaron cuando liberaron a Esteban bajo fianza. Eso no es justo. Tampoco lo es que me dejen inconsciente en mi propia habitación. Salí de la comisaría más frustrado que nunca. La justicia se movía demasiado despacio y se me acababa el tiempo. Esa noche Pedro llamó con más malas noticias. Están acelerando los plazos, dijo. He interceptado un mensaje de Esteban a Clara. Se reúnen mañana por la noche para finalizar los planes. ¿Planes para qué? Para tu desafortunado accidente en la obra. No dormí esa noche. Me quedé en el garaje, rodeado de herramientas y proyectos a medio terminar, planeando mi contraataque. Clara y Esteban querían jugar. Bien. Pero estaban a punto de aprender que me habían estado subestimando durante años. A la mañana siguiente llamé a mi capataz y le dije que no iría a trabajar. ¿Seguro, Javier? Vamos con retraso en el proyecto de las oficinas. Seguro. Sigo teniendo dolores de cabeza por la conmoción. Tómate el tiempo que necesites. La salud es lo primero. Si él supiera. A las 10, Clara se fue a trabajar, dándome un beso de despedida como la esposa cariñosa que pretendía ser. En cuanto su coche desapareció tras la esquina, me puse manos a la obra. Primero llamé a Pedro. Necesito que montes vigilancia en la obra. Cada entrada, cada salida, cada ángulo. Si planean montar un accidente allí, quiero que todo quede grabado. Javier, esto es peligroso. Si te pillan, no me pillarán. Pero si algo sale mal, quiero pruebas de lo que ocurrió realmente. Luego llamé a mi agente de seguros. Hola, soy Javier Mendoza. Necesito actualizar mi póliza de vida. Quiero eliminar a mi esposa como beneficiaria y sustituirla por mi hermana, Lucía. Es un cambio importante. ¿Puedo preguntar por qué? Razones personales. ¿Qué tan rápido puede ser efectivo? Tramitamos el papeleo hoy, pero suele haber un periodo de espera para cambios de este calado. 30 días es lo estándar. Haz que ocurra. La tercera llamada fue a mi abogado. Luis, soy Javier Mendoza. Necesito actualizar mi testamento. Quiero que Lucía se quede con la casa y todos mis activos si me pasa algo. ¿Y qué hay de Clara? Clara no recibe ni un céntimo. Hubo una pausa. Javier, eso es muy inusual. Los cónyuges tienen ciertos derechos legales. Encuentra la forma. Estaré en tu despacho esta tarde para firmar lo que haga falta. Al mediodía ya había puesto mis asuntos legales en orden.
Si Clara y Esteban querían eliminarme por mi dinero, se llevarían una sorpresa muy desagradable. A las 2, conduje hasta la obra para inspeccionar el lugar. El proyecto en el que trabajábamos era un edificio de oficinas nuevo. 4 plantas de acero y hormigón que se levantaban en lo que antes era un solar baldío. Era la clase de lugar donde los accidentes ocurrían con regularidad. Herramientas que caen, andamios inestables, el lugar perfecto para un asesinato disfrazado de percance laboral. Recorrí el perímetro identificando zonas de peligro potencial. La plataforma de la grúa a 10 metros de altura. El hueco del ascensor, que ahora era solo un agujero en el suelo con barreras temporales. El cuadro eléctrico. Cualquiera serviría para los propósitos de Esteban. Estaba examinando los controles de la grúa cuando mi móvil vibró. Mensaje de Clara: trabajo hasta tarde hoy. No me esperes. A las 6, me posicioné en un edificio de oficinas abandonado frente a la obra. Pedro había montado allí un puesto de mando con monitores que mostraban las tomas de una docena de cámaras ocultas. Ya vienen, anunció Pedro a las 7:30. En la pantalla vi la furgoneta de Esteban entrar en el parking de la obra. Un momento después la siguió el coche de Clara. Aparcaron uno al lado del otro y bajaron, ambos vestidos con ropa oscura. ¿Puedes oír lo que dicen?, pregunté. Pedro ajustó su equipo. Todavía no. Están demasiado lejos de los micros. Pero mira esto. En la pantalla, Esteban señalaba diferentes partes de la obra, gesticulando como si explicara algo. Clara asentía, haciendo preguntas ocasionales. Lo están planeando, dije. Eso parece, Javier. ¿Estás seguro de esto? Podríamos llamar a la policía ahora mismo. ¿Y decirles qué? ¿Que mi mujer y su novio están curioseando en una obra? Aún no han hecho nada ilegal. Vigilamos otros 20 minutos mientras Esteban le enseñaba el lugar a Clara. Pasó mucho tiempo cerca de la grúa, señalando hacia arriba, a la plataforma del operador y al enorme gancho de acero. Finalmente, se acercaron lo suficiente a uno de los micrófonos de Pedro. Parecerá un accidente, decía Esteban. Javier llega temprano a la obra, antes que nadie. Sube a revisar algo en la grúa. Tal vez un problema mecánico. La plataforma cede y cae 10 metros contra el hormigón. ¿Y si alguien investiga? ¿Quién va a investigar? Es una obra. Los accidentes pasan siempre. ¿Pero la plataforma? ¿No verán que fue saboteada? No si lo hacemos bien. Unos tornillos flojos, un desgaste estratégico en los cables de seguridad, parecerá un fallo normal del equipo. Clara guardó silencio un momento. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Javier siempre llega sobre las 6:30. El resto del equipo no aparece hasta las 8. ¿Cómo nos aseguramos de que suba a la plataforma? Lo llamaré esta noche. Le diré que vi algo raro en la grúa cuando pasé por delante antes. Javier es responsable, querrá revisarlo personalmente. Y tú estarás a kilómetros de aquí con una coartada sólida. Esto tiene que parecer un accidente, lo que significa que no puedo estar ni cerca de la obra cuando ocurra. ¿Y yo? Tú estarás en casa durmiendo plácidamente. Cuando la policía te llame para informarte del trágico accidente de tu marido, estarás destrozada. Pasaron otros 10 minutos puliendo los detalles y grabé cada palabra. Cuando finalmente se fueron, tenía pruebas suficientes para meterlos en la cárcel por conspiración. Pero no iba a ir a la policía. Todavía no. Iba a darles exactamente lo que querían. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30, como siempre. Clara seguía dormida, o fingía estarlo. Me duché, me vestí y preparé café, siguiendo mi rutina normal. A las 6, sonó mi teléfono. Esteban, puntual como un reloj. Javier, soy Esteban. Escucha, pasé por la obra anoche y creo que hay un problema con tu grúa. ¿Qué clase de problema?
Puse la cantidad justa de preocupación en mi voz. La plataforma parecía estar inclinada. Como si algunos cables de soporte estuvieran flojos. Deberías revisarlo antes de que llegue tu equipo. Vaya, gracias por avisar. Iré ahora mismo para allá. De nada. La familia se cuida, ¿verdad? Familia. La ironía era casi insoportable. Colgué el teléfono y agarré mis llaves. Clara se removió en la cama. ¿A dónde vas tan temprano? Balbuceó. A la obra. Esteban cree que hay un problema en la grúa. Ten cuidado. Lo tendré. Conduje hasta la obra, pero no estaba solo. Pedro ya estaba en posición frente al edificio, monitorizándolo todo. La inspectora Márquez estaba aparcada a 2 calles, esperando mi señal. Y en mi bolsillo llevaba un pequeño grabador que captaría cada sonido. La obra estaba desierta. Aparqué mi furgoneta y caminé hacia la grúa, interpretando mi papel a la perfección. La plataforma estaba a 10 metros de altura, accesible por una estrecha escalera de acero. En circunstancias normales habría usado equipo de seguridad, arnés, casco. Pero estas no eran circunstancias normales. Subí por la escalera lentamente, comprobando cada peldaño. A mitad de camino encontré lo que buscaba. 3 de los pernos que sujetaban la escalera a la grúa habían sido aflojados lo justo para que la estructura fuera inestable. Unos peldaños más y mi peso habría hecho que todo el ensamblaje se desprendiera de la grúa. En lugar de seguir subiendo, bajé y saqué mi móvil. Pedro, ¿tienes eso? Cada segundo. Las cámaras captaron a Esteban saboteando la escalera anoche y acabamos de grabarte descubriendo el daño. Perfecto. Llama a Márquez. Minutos después, la obra estaba plagada de policías. Los técnicos de criminalística fotografiaron la escalera saboteada desde todos los ángulos mientras Márquez tomaba mi declaración. Esto es intento de asesinato. Sin duda, dijo ella. La evidencia es abrumadora. ¿Qué pasa ahora? Ahora los arrestamos. Recogieron a Esteban primero, en la cafetería donde había estado intentando establecer su coartada. Según Pedro, que escuchó la detención por el escáner policial, Esteban parecía genuinamente sorprendido cuando le leyeron sus derechos. A Clara fue más difícil encontrarla. Se había ido pronto del trabajo diciendo que se sentía mal. Finalmente la localizaron en casa de su hermana Lucía, donde aparentemente planeaba esperar noticias de mi muerte. Yo estaba en la comisaría cuando la trajeron. Me vio a través de la ventana de la sala de interrogatorios y la expresión de su rostro valió cada segundo de lo que había pasado. Sorpresa, traición y, finalmente, la comprensión de que había sido superada en su propio juego. La audiencia de lectura de cargos fue el lunes por la mañana. Para el domingo por la tarde, todo el pueblo sabía de los arrestos. Clara Mendoza y Esteban Ruiz acusados de conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato. Fue el mayor escándalo que mi Stone había visto en años. Pasé la tarde del domingo en la taberna El Molino aceptando condolencias y rondas gratis. La noticia del romance también se había filtrado y la opinión pública estaba firmemente de mi parte. Nunca me gustó ese Esteban, decía Tomás, el dueño del bar. Siempre me pareció un tipo turbio. Y Clara, añadió Sara, que trabajaba en el banco, actuando como la esposa perfecta mientras se revolcaba a tus espaldas. Me pone enferma. Los comentarios eran gratificantes, pero no estaba allí por la simpatía. Estaba allí para reunir inteligencia. Javier, he oído que podrían salir bajo fianza, dijo la inspectora Márquez, que se había detenido a tomar una cerveza. La de Esteban es de 500.000 euros. La de Clara de 250.000. Esteban no tiene forma de reunir ese dinero, pero Clara podría intentar hipotecar la casa. ¿La casa? ¿Nuestra casa? La idea de que Clara usara nuestro hogar para comprar su libertad hizo que mi sangre hirviera. ¿Puede hacer eso? Si su nombre está en la escritura,
sí. Habíamos comprado la casa juntos 12 años atrás. Ambos nombres estaban en la hipoteca y en el título. Otro detalle que había pasado por alto. Podría haber una forma de evitarlo, continuó Márquez. Si puedes probar que usó activos matrimoniales para financiar su actividad criminal, un juez podría congelar sus cuentas. ¿Qué clase de pruebas necesitaría? Registros bancarios, extractos de tarjetas, cualquier cosa que demuestre que gastó dinero para favorecer la conspiración. Pensé en las cenas caras que Pedro había mencionado. Todo pagado con nuestra tarjeta conjunta. Creo que puedo encontrar algo. Solo recuerda, Javier, hagas lo que hagas, tiene que ser legal. Tú eres la víctima aquí. No les des munición para usar en tu contra. Esa noche revisé nuestros registros financieros con lupa. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. En los últimos 3 meses, Clara había gastado más de 8.000 euros en restaurantes, hoteles y viajes de compras. Todo cargado a nuestras cuentas comunes y todo, aparentemente, para beneficio de Esteban. Pero esa no era la peor parte. La peor parte eran los 25.000 euros que había retirado de nuestra cuenta de ahorros 2 semanas atrás. La misma cantidad que había aparecido en la cuenta de Esteban por esas fechas. No solo me había estado engañando, había estado financiando su aventura con nuestro dinero. Llamé a Pedro a primera hora del lunes. Necesito que documentes cada transacción, cada cargo, cada retiro. Quiero una imagen financiera completa de los gastos de Clara en los últimos 6 meses. ¿Qué planeas? Voy a asegurarme de que no pueda usar mi casa para salir de la cárcel. La audiencia de fianza fue a las 10. Me senté al fondo de la sala viendo cómo traían a Clara y Esteban con uniformes naranjas y grilletes. Clara se veía fatal, pálida, agotada, con su pelo normalmente perfecto colgando lacio sobre sus hombros. Esteban se veía peor. 3 días en la cárcel del condado no le habían sentado bien, tenía un ojo morado y el labio partido, cortesía de otros reclusos que no apreciaban a los que golpeaban a mujeres o traicionaban a sus familias. La abogada de Clara, una mujer impecablemente vestida llamada Patricia Fuentes, argumentó que su cliente era un pilar de la comunidad. Tenía un trabajo estable, sin antecedentes y fuertes lazos con la zona. No representaba riesgo de fuga y merecía ser liberada con una fianza razonable. El fiscal no estaba de acuerdo. Clara Mendoza y su cómplice planearon matar a su marido por beneficio económico. Sabotearon equipo pesado y atrajeron a la víctima a una trampa mortal. Esto fue premeditado, un intento de asesinato a sangre fría. Ambos deben permanecer bajo custodia sin fianza. El juez escuchó ambos argumentos antes de decidir. La fianza se fija en 250.000 euros para la señora Mendoza y 500.000 para el señor Ruiz. Ambos entregarán sus pasaportes y aceptarán monitoreo electrónico si son liberados. La abogada de Clara asintió con confianza. Señoría, la señora Mendoza está preparada para pagar la fianza usando su vivienda como aval. Fue entonces cuando me puse en pie. Señoría, objeto a eso. El juez pareció sorprendido. Señor Mendoza, usted no es abogado. No puede objetar a nada. Lo siento, señoría, pero tengo información relevante para la decisión sobre la fianza. El fiscal pareció intrigado. Señoría, si el señor Mendoza tiene pruebas de actividad criminal adicional, el tribunal debería escucharlas. Está bien, señor Mendoza. Acérquese. Caminé hacia el estrado consciente de que todos los ojos estaban sobre mí. Clara me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Señoría, tengo pruebas de que la señora Mendoza utilizó activos matrimoniales para financiar la conspiración en mi contra. En los últimos 3 meses gastó más de 30.000 euros de nuestro dinero común en su aventura con el señor Ruiz. Entregué al juez la carpeta con los registros financieros. Esto incluye facturas de restaurantes, hoteles, retiros de efectivo y transferencias directas a la cuenta del señor Ruiz.
Básicamente, ella le estaba pagando para que la ayudara a eliminarme. El juez revisó los documentos rápidamente. ¿Cambia esto la posición de la fiscalía? Así es, señoría. Si la acusada utilizó fondos matrimoniales para financiar una actividad criminal, esos activos deben ser congelados hasta que se resuelva el caso. La abogada de Clara se levantó de inmediato. Objeción. Esto es altamente irregular. Mi cliente no ha sido acusada de delitos financieros. Pero ha sido acusada de conspiración para cometer asesinato, replicó el juez, y si usó fondos comunes para ello, el señor Mendoza tiene una reclamación legítima sobre esos activos. Se giró hacia mí. ¿Solicita usted que el tribunal congele el acceso de su esposa a los activos matrimoniales? Lo solicito, señoría. Petición concedida. El acceso de la señora Mendoza a todas las cuentas conjuntas y propiedades compartidas queda congelado. La fianza se mantiene, pero debe ser pagada con activos que pertenezcan únicamente a la acusada. El rostro de Clara se volvió lívido. Tenía unos 3.000 euros en su cuenta personal, ni de lejos lo suficiente. Señoría, suplicó la abogada, esto deniega de facto el derecho a fianza de mi cliente. Su cliente tiene derecho a una fianza razonable, corrigió el juez. No tiene derecho a usar dinero robado para pagarla. Tanto Clara como Esteban fueron devueltos a las celdas. Mientras se los llevaban, Clara se giró para mirarme por última vez. El odio en sus ojos era puro y sin diluir. Bien. Ahora sabía lo que se sentía al ser traicionado. Fuera del juzgado, me rodearon los periodistas. Todos querían saber cómo me sentía. Solo me alegra que la verdad haya salido a la luz, les dije. Mi esposa y su novio intentaron eliminarme por dinero. Ahora enfrentarán las consecuencias. ¿Y el perdón? Preguntó una reportera. Algunos creen que los votos matrimoniales deberían significar algo incluso en situaciones así. La miré fijamente. Me dejaron inconsciente en mi propia habitación e intentaron tirarme una grúa encima. Exactamente, ¿qué se supone que debo perdonar? Esa frase salió en la portada de los periódicos locales. Durante la semana siguiente, salieron a la luz más detalles. El Cuerpo Nacional de Policía, que investigaba a Marcos Valdés, utilizó la implicación de Esteban como palanca. Valdés fue arrestado junto a sus socios. Esteban, enfrentando cargos graves, decidió cooperar. Delató toda la operación de blanqueo a cambio de una reducción de condena. Pero también delató algo más, los detalles de su relación con Clara. Según la declaración de Esteban, el romance llevaba 8 meses. Clara lo había iniciado tras su bancarrota, ofreciéndole dinero a cambio de compañía. Lo que empezó como un acuerdo financiero se convirtió en algo más serio, al menos para Clara. Esteban dejó claro que nunca había sentido nada por ella, era solo una fuente de ingresos. Estaba obsesionada conmigo, dijo a los investigadores. Me llamaba 10 veces al día. Quería saber dónde estaba cada minuto. El plan del asesinato fue idea de ella. Dijo que Javier sospechaba, que se iba a enterar. Le preocupaba el divorcio, perder la mitad de todo. Pensó que si Javier moría en un accidente, ella lo heredaba todo y podríamos estar juntos. ¿Y usted aceptó ayudarla? Me pagaba 5.000 euros al mes. Necesitaba el dinero. No era de extrañar que nuestros ahorros desaparecieran. La parte más dañina de la declaración de Esteban fue el final, cuando le preguntaron si la amaba. ¿Amarla? Ni de broma. Era patética. Una mujer de mediana edad con una crisis de identidad, soltando dinero a un hombre más joven y pensando que era un romance. Planeaba dejarla en cuanto tuviera mi situación financiera resuelta. Pensé que una vez que él estuviera muerto y ella tuviera el dinero, cogería mi parte y desaparecería. No me habría vuelto a ver el pelo. La abogada de Clara le enseñó la declaración. Clara se derrumbó por completo. El hombre por el que lo había arriesgado todo nunca se había preocupado por ella.
Despidió a su abogada y decidió representarse a sí misma. Fue un error que le costaría caro. El juicio comenzó en una mañana fría de febrero. El tribunal estaba abarrotado. Clara se había negado a aceptar un trato, insistiendo en su inocencia. Esteban se había declarado culpable y testificaría contra ella. Yo me senté en la primera fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía, donde Clara tendría que mirarme cada día. El caso de la acusación fue demoledor. Tenían el video del ataque original, las grabaciones de audio planeando el asesinato, las pruebas físicas de la grúa saboteada y la confesión detallada de Esteban. La defensa de Clara se basó en afirmar que Esteban la había manipulado y coaccionado. Se retrató como una víctima, una esposa solitaria seducida por un criminal peligroso. Podría haber funcionado si no fuera por los audios. El tercer día, el fiscal puso la grabación de la charla de Clara con su hermana. El jurado escuchó la propia voz de Clara describiendo lo aburrido que era su marido, cómo Esteban la hacía sentir viva y cómo estaba enamorada. La oyeron discutir mi muerte como si planeara una cena. Tenemos que ser inteligentes, decía su voz grabada. Si parece un accidente, nadie investigará demasiado. Clara lloraba en la mesa de la defensa mientras sus propias palabras la condenaban. Pero el testimonio más brutal fue el de Esteban. Apareció con el uniforme de la cárcel y esposas. La señora Mendoza me contactó en marzo del año pasado, testificó. Dijo que era infeliz y quería compañía. Me ofreció 5.000 euros al mes por ser su novio. ¿Y usted aceptó? Preguntó el fiscal. Sí. Estaba arruinado. 5.000 pavos era más dinero del que había visto en meses. ¿Tenía sentimientos románticos por ella? No. Era un acuerdo de negocios. ¿Ella lo sabía? No, ella pensaba que era una relación real. Estaba obsesionada. ¿Cuándo surgió la idea de eliminar a su marido? Ella temía que Javier sospechara. Dijo que no podía permitirse perder la mitad de los bienes en un divorcio. Propuso que hiciéramos que la muerte pareciera un accidente para que ella heredara el seguro y la casa. Ella lo planeó todo. Ella investigó sus horarios, decidió que la grúa era el arma ideal. ¿Expresó algún remordimiento? Ninguno. Decía que él era aburrido, que la daba por hecho. Hablaba de su muerte como si fuera un problema de logística que resolver. El interrogatorio de Clara fue breve. Apenas podía formar preguntas coherentes. No paraba de llorar, preguntándole a Esteban por qué mentía, por qué destruía su vida. No miento, respondió él fríamente. Digo la verdad. Querías a tu marido muerto y me pagaste para ayudarte. Pero dijiste que me amabas. Mentí. Me estabas pagando. Te dije lo que querías oír. Clara se desplomó sollozando incontroladamente. El juez llamó a un receso, pero el daño estaba hecho. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. El juez sentenció a Clara a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras leía la sentencia, ella se giró hacia mí. Espero que estés feliz, susurró. Me puse en pie y me acerqué a la barandilla. ¿Feliz, Clara? Intentaste matarme por dinero. Traicionaste nuestro matrimonio, robaste nuestros ahorros y conspiraste para tirarme una grúa encima. Feliz, no empieza a describir cómo me siento. Yo le amaba, amabas la idea de él. Amabas la emoción, el peligro, la sensación de ser deseada. Pero nunca le amaste a él. Y él nunca te amó a ti. Tiraste 12 años de matrimonio por una fantasía. Pasas tu vida en prisión, Clara. Esteban saldrá en 20 años, quizá menos. Él seguirá adelante. Pero tú morirás tras las rejas, olvidada por todos excepto por las personas cuyas vidas intentaste destruir. Los guardias se movieron para escoltarla. Pero no había terminado. Una cosa más, exclamé mientras se la llevaban.
Cambié mi testamento y mis beneficiarios del seguro. Incluso si tu plan hubiera funcionado, no habrías recibido ni un céntimo. Todo va para mi hermana. Las piernas de Clara flaquearon. Tuvieron que cargar con ella para sacarla de la sala. Fuera, volví a estar rodeado de gente. Me siento reivindicado, les dije. Mi esposa y su novio intentaron destruirme, pero en lugar de eso se destruyeron a sí mismos. Eso no es justicia, es poesía. Esa noche di una fiesta en mi casa, la casa que ahora era solo mía. Vino medio pueblo con comida y bebida. Pedro estaba allí, junto a la inspectora Márquez, mi hermana y muchos otros amigos. Por Javier Mendoza. Tomás levantó su cerveza. Un hombre que demostró que a veces los buenos sí ganan. Todos brindaron. Por primera vez en meses me sentía genuinamente en paz. Más tarde, cuando el último invitado se fue, me quedé solo en el salón mirando las fotos que Clara había dejado atrás. Fotos de nuestra boda, nuestra luna de miel, el registro visual de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. Las recogí todas y las llevé a la hoguera del jardín. Una a una las alimenté a las llamas, viendo cómo 12 años de recuerdos falsos se convertían en ceniza. Cuando la última foto desapareció, volví dentro y me serví un whisky. Mañana empezaría el proceso de seguir adelante de verdad. Redecoraría la casa, quizá me iría de vacaciones, empezaría a pensar en el futuro. Pero esta noche me bastaba con sentarme en mi sillón, en mi casa, rodeado por el silencio de la victoria. Clara había querido sentirse viva de nuevo, en su lugar, eligió una muerte en vida. Esteban había querido dinero fácil, en su lugar, se ganó 20 años de cárcel. Ambos subestimaron al marido aburrido y predecible que llegaba a casa cubierto de serrín cada día. Ese fue su error fatal. Levanté mi copa en un brindis final hacia la habitación vacía. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta. Y por el dulce sabor de la venganza.